Hola, soy Paula Chiara y hoy os vengo a hablar de la música a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Mis tres objetivos son: 1. Investigar los estilos musicales a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. 2. Averiguar los lugares donde podían escuchar esta música en vivo. Y 3. Explorar los músicos o compositores más populares de esta época. En la música del siglo XIX, en Europa sobresalen dos movimientos: el romanticismo y en los últimos años el impresionismo. Mientras tanto, en España se produce un atraso musical respecto al resto de Europa debido a la guerra. El romanticismo llega tarde a España a través de Francia. Sin embargo, España era un país romántico en su forma de vivir. Eso pronto será convertido en cliché literario y artístico en el resto de Europa. La zarzuela. El primer grupo de compositores se crea en 1856. Se caracteriza por una alternancia de escenas cantadas con otras habladas y por un carácter típicamente español. La música instrumental en España. El retraso de la música en España se produce en la música sinfónica y camerística. La música sinfónica atrajo desde un principio a un público numeroso y la camerística no salió de los círculos estilísticos de la burguesía. El piano fue un instrumento rey del romanticismo. Tuvo, sin embargo, gran importancia la música para la guitarra. Y en la segunda mitad del siglo XIX comenzó a difundirse la música coral en España, con las fundaciones de los coros Clavé y el Orfeo Catalán. La música nacionalista en España. La influencia del estilo italiano había sido muy profunda en España y eso impedía mostrar la música propia del país. Los primeros que dan a conocer en todo el mundo la música española son compositores extranjeros. En España, el nacionalismo influyó en la música, especialmente en el teatro musical, en dos vertientes distintas: aquellos que defendieron la zarzuela como forma española y la de quienes defendieron la necesidad de crear una ópera española. Objetivo 2. La interpretación musical comenzó a tener lugar en unos espacios nuevos: la transición de los salones privados de la aristocracia a las salas de concierto públicas marca un cambio significativo en la accesibilidad a la música en vivo. La construcción de edificios destinados a conciertos y la adaptación de teatros para la música instrumental reflejó una expansión de acceso a la música en vivo. Ese cambio contribuyó a mejorar la experiencia de un público más amplio. Objetivo 3. Algunos de los compositores más importantes de esta época fueron Fernando Sor. Su estilo se caracteriza principalmente por el uso de un lenguaje guitarrístico bastante avanzado para su época, y en su época fue llamado el Beethoven de la guitarra. Otro de ellos es Federico Chueca. Sus zarzuelas se caracterizan por presentar unas melodías castizas y populares llenas de vitalidad y por utilizar con gran habilidad el folclore español. Y Manuel de Falla fue uno de los compositores españoles más destacados del siglo XX y fue el impulsor del movimiento contra la influencia de la música alemana e italiana en la ópera española. Conclusiones. Respecto al objetivo 1, puedo decir que hay 4 estilos con diferentes características, pero todos relacionados entre sí. Respecto al objetivo 2, puedo afirmar que este siglo ha marcado un gran cambio significativo en la accesibilidad a la música en vivo. Y respecto al objetivo 3, con los datos que he obtenido, me ha quedado claro que hay enormes compositores en esta época, tanto españoles como internacionales.